eu quero apresentar a doutora Teodora, que é uma grande amiga e uma grande professora. A doutora Teodora é doutora em Filosofia do Direito pela Universidade de Buenos Aires, é uma advogada com vasta e diversificada experiência como pesquisadora e consultora em questões éticas, sociais e econômicas. Por mais de 20 anos, lecionou na Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, Direito Comercial, Sistemas de Propriedade Intelectual e Industrial, Direito dos Povos Indígenas e Regulamentação Legal das Biotecnologias e, desde 1998, lidera uma pesquisa, uma equipe de pesquisa credenciada no programa UBACIT, da Conservação e Gestão de Recursos Genéticos e Conhecimentos Tradicionais, declarados de interesse parlamentar pelo Congresso Nacional. Participou de uma variedade de projetos na Argentina e no exterior, isoladamente, ou como parte de equipes interdisciplinares para governos, agências nacionais e internacionais. Sua experiência inclui tópicos de pesquisa socioambiental, participação da comunidade, avaliação de programas, propostas legislativas, estudos de viabilidade, avaliação de necessidades e análise institucional de fraturas. Foi eleita para servir como membro do Tribunal de Ética da Escola Pública de Advogados da Capital Federal e desde 2008 preside a Câmara número 1 do referido órgão. É diretora do programa de mestrado e doutorado em bioética da Universidade do Museu Social Argentino e foi selecionada pela Convenção sobre Diversidade Biológica como especialista para escrever relatórios e consultoria. É uma grande alegria, doutora Teodora, recebê-la mais uma vez, poder vê-la, ainda que pelas redes sociais, saudade de encontrá-la. Mas uma alegria muito grande. Você é muito bem-vinda aqui no IESLA e todos os participantes vão se sentir beneficiados por ouvi-la e nesse momento de debate, que é muito interessante, porque os assuntos são por demais atualizados, complexos e que gera aí muitas incertezas. O que mais temos é incertezas, né? Poucas certezas e muitas incertezas. Mas dentro desse cenário, nós não temos outra opção senão viver e descobrir as rotas que possamos caminhar dentro dessa loucura que está a vida atual. Mas você é muito bem-vinda. Um abraço, bem-vinda. Pode falar. Bom, sé que esto está siendo interpretado, traducido, ¿está bien? ¿Es correcto esto? ¿O tento con meu portuñol? ¿Cómo estás? Bueno, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Hace tiempo, pero te recuerdo con mucho cariño. Y recuerdo con mucho cariño también nuestras disidencias y nuestros acuerdos, nuestros concordes. Bien, entonces, aún sin tener feedback desde Brasil, comienzo mis comentarios a tu conferencia, a tu charla. Tuviste para mí 3 momentos en la charla. Una donde hablaste de, lo cual coincido plenamente, de esta etapa como una globalización recesiva. Es decir, el proceso de globalización comenzado después de la caída con mucha fuerza, digamos, el proceso de globalización moderno, porque la humanidad siempre ha tendido a globalizarse desde los fenicios, ha comenzado a, digamos, a retroceder. Y el análisis de por qué ha retrocedido, desde mi punto de vista, exige que volvamos a pensar qué era la globalización, cuáles eran sus objetivos. Y creo que eso, bueno, lo podemos retomar para saber si esos objetivos se mantienen o si han cambiado. Luego tuviste un segundo momento hablando sobre la medicina, es decir, sobre
configurar un poco cuáles son los sistemas médicos, los sistemas sanitarios de nuestros países. Por supuesto, hablaste del argentino, y finalmente hablaste de un tema importante, para mí muy importante, que tiene que ver con lo ya hablado por Rabinovich, por Aparecida, y es cómo afecta esta situación actual, pandémica, a la educación superior, básica, general. Y algo que rescato importante para desarrollar es la fatiga cognitiva frente a la aplicación forzada, pero que no es nueva, porque ya venía queriendo imponerse, que es la aplicación de los vínculos, de los links telemáticos. Riquísimo todo, así que comentarlo me vas en tan poco espacio o tiempo, me va a ser difícil. Pero bueno, vamos a intentarlo. Para comenzar, quiero, si mi currículum no lo dejó claro, yo provengo de la economía como ciencia social muy, desde un sentido muy amplio. Pero la palabra globalización no puede ser confundida con otra cosa que no sea su origen financiero, económico, por supuesto, teniendo a la educación como como un vínculo también, o como una herramienta. Según el índice Elcano, la educación en lo que es el proceso global desempeña solo el 4%. En realidad, el fuerte de la globalización es económico, especialmente financiero, la unidad monetaria, la compatibilidad o, digamos, la posibilidad de relación entre las monedas como un instrumento también de la economía. Así que no debemos perder de vista esto, es decir, no podemos llamar globalización a la internacionalización, no podemos llamar globalización a la integración, si bien tienen parentesco, porque tanto la integración como la globalización tienen objetivos económicos. Y la educación sirve a esos objetivos. Si la educación no sirve a esos objetivos, es totalmente relegada o sometida a otros conceptos. Lamento lamento esto como educadora, porque la educación es para mí prioritaria, ha sido mi leitmotiv, pero lo cierto es que la globalización no está referida ni atiende. Sí es cierto que la globalización es una oportunidad para los educadores. Cuando la globalización, cuando esta es regional y llega a su máxima expresión, como la Unión Europea había llegado, voy a destruir esto porque evidentemente había llegado falazmente, cuando se crea un espacio que va a abolir los controles de relación, de tránsito. Y esto ha sido excelente para los educadores. Excelente porque nos ha permitido compartir, nos ha permitido generar
un espacio común, o por lo menos de intercambio, un espacio común de intercambio, aunque cada uno de nuestros países, de los países, la viviera. Ese espacio Schengen, que de alguna manera Isla viene creando desde el siglo pasado. Hace 30 años que conozco a Isla, o su antecesor, Eshus, y siempre tendió a esto. Hoy lo está concretando, lo está desarrollando, desenvolviendo más profundamente. Y esto es lo que nos, digamos, lo que tenemos que no perder, lo que tenemos que aprovechar. Pero esto es una consecuencia o un hijo de la globalización, no es exactamente la globalización. Lo hemos hecho inclusive y a pesar de que la integración regional llamada Mercosur no siempre o casi nunca ha dado más que aranceles aduaneros preferenciales. Un colega argentino decía allá por 1987-88 que el Mercosur era un cuento etrusco. Es decir, sí, existían los etruscos, pero Roma era Roma. Es decir, es difícil pensar si Argentina y Brasil estarían dispuestos, deseosos de crear un nuevo proceso de Mercosur o darle a este proceso de integración, digamos, una vuelta de tuerca, ir aprovechando esta crisis como una oportunidad para crear sistemas sanitarios comunes, sistemas tecnológicos comunes, sistemas de seguridad comunes. Deberíamos pensar si realmente nuestros sistemas, nuestros gobiernos del momento, le van a poner una cuota de apoyo a este intento de crecer, a pesar o de crecer o de desenvolvernos en otro modo, aprovechando esta crisis que el coronavirus 19 ha creado, ha planteado. Pero tenemos que partir de la base que Europa demostró su fracaso. Lo insinuaste cuando dijiste, nombraste el Brexit. Sí, el Brexit es un fracaso de ese proceso de integración europeo, y lo demostró bien. Bien que es inglés, porque el Brexit por votación, había fracasado en Escocia, en Irlanda del Norte y en Gales, pero se impuso por un breve margen a partir del voto inglés, que nunca quiso ser europeo. Pero esto no es que solo las Islas Británicas querían irse. Fijémonos que esta pandemia demostró que ni las Naciones Unidas ni la Organización Mundial de la Salud fueron realmente gobiernos globales que permitieron justamente dar una respuesta global a este virus que nos atacó globalmente. Bueno, el virus global no tuvo respuesta global por sus añejas instituciones globales. Y más aún, Europa rompió, resquebrajó completamente muchas de sus reglas. Todos debemos recordar que cuando un avión de una aerolínea sueca aterrizó haciendo escala en Francia con elementos de barbijos y guantes,
destinados justamente a los centros sanitarios, una escala hacia dos países diferentes, Bélgica y España, que atendía a compras que estos gobiernos habían hecho, los incautó directamente. Piratería. ¿Por qué? Bueno, porque sálvese quien pueda. Y esto no fue único. Cuando Estados Unidos quiso, bien podemos decir que apropiarse, o por lo menos quiso invertir en CureVac, una empresa alemana de biotecnología biofarmacéutica que estaba desarrollando y que está desarrollando una vacuna y está muy avanzada, quiso invertir. Merkel salió y dijo, de ninguna manera, la vacuna es alemana. Entonces, frente a estas manifestaciones de sálvese mi locus, es decir, sálvese mi país, mi nación, mi provincia. Argentina demostró esto también, y lo estamos padeciendo ahora. Algunos lugares tenemos intercambio, otros no, todos nos cerramos, las provincias se cierran, y hay en esto una situación médica, sí, la hay, muy peligrosa, o por lo menos muy angustiantes. Sin por esto yo criticar, a la cual tengo muy, digamos, aunque yo soy usuaria de la medicina prepaga, lo que estoy pagando en realidad es comodidad y no conocimiento médico. Si yo tuviera una enfermedad muy extraña o un ser querido, iría al hospital público. Los hospitales públicos en Argentina tienen el mejor conocimiento, los mejores médicos están allí, pero también cobran en la medicina prepaga. De todas maneras, el sistema sanitario argentino hoy está siendo impactado desde Paraguay y desde Bolivia, porque siempre y tradicionalmente hemos atendido a esos ciudadanos, siempre. Pero hoy el cierre de fronteras los obliga a realmente estar abandonados de un sistema que les venía siendo prestados. Quiero decir que realmente, si vamos a hablar de integración regional, y si Argentina y Brasil deciden que esta es una oportunidad, vamos a tener que pensar, o nuestros gobiernos van a tener que pensar en dar respuesta a esta demanda global o regional que es Sudamérica. Y este es otro de los, digamos, problemas a enfrentar desde estas globalizaciones. Vamos a invertir en esto, quiénes van a ser nuestros socios comerciales, en qué vamos a destinar nuestros esfuerzos. Y hay un tema económico para seguir con esto de que la globalización está referida, por lo menos en su más alto porcentaje, a la economía. Tenemos que pensar que tanto Brasil como Argentina son exportadores de alimentos. Y que esos alimentos y esa, digamos, materia prima destinada al desenvolvimiento de la cadena alimentaria es un tema que vamos a tener que abordar los dos países conjuntamente. No sé cuál será el final, pero evidentemente la, digamos, aparente divergencia de nuestras de las ideologías de nuestros gobiernos actualmente
pueden complicar un poco esa respuesta, que debería ser una respuesta uniforme, porque detrás de esas, eh, digamos, industrias alimentarias, aunque no sean industrias, sea solamente producción, esa producción alimentaria está miles de empleos, tanto en uno como en otro país, y además está también un presupuesto, un tema, digamos, que nos permite desenvolver esas ganancias que nos permiten desenvolver otros sectores de tipo social. Bueno, hasta ahí lo que quería aportar, pero finalmente lo que me pareció muy interesante que trajeras a cuento es cómo estas crisis nos ha llevado a utilizar sistemas informáticos, y que esto nos está agotando. Puedo después enviarles algunos videos muy cortitos, eh, muy chistosos, muy típicos de los argentinos que nos burlamos de nuestras propias miserias, eh, que justamente pone a los profesores en situaciones muy ruines, muy lamentables, pero que de ninguna manera, y en esto discrepo con Agamben totalmente, perdón, filósofo que admiro, leo, pero creo seriamente que esa posición elitista de no voy a ser telemático y solo voy a lo presencial, con lo cual quiere decir, espero a que salir de la pandemia, porque presencialmente no voy a poder dar clases, o solamente aquellos que se paguen su pasaje y luego vengan con el barbijo y todo lo demás acá, a Italia, diría Gambe. No, no estoy de acuerdo. Hoy el profesor, el docente, el sabio, tiene que poder darse, brindarse en su conocimiento, en su sabiduría hacia todos. Y el todos hoy no se limita a los que vengan a la Universidad de Buenos Aires o a la UCES, no. Por eso esta propuesta y es la de Sara, que viene siendo ya común en esta institución, es lo que yo digo, el nuevo espacio Schengen académico. Porque es así como tiene que enfrentarse hoy. Algunos podrán hacerlo enviando una conferencia. Yo aconsejaba a mis alumnos conferencias que había dejado grabado Mario Bunge, que falleció a principios de este año, a los 100 años, y a los 100 años, quiere decir que había nacido muy después, pero sin embargo él las dejó grabadas y que son deleite. Así que sí hay que poder adoptar estos modos de estos instrumentos, estas herramientas educativas. Así que sí, podemos tener fatiga. Y en cuanto al copiar y pegar, bueno, hay que saber elegir qué copiar y dónde pegar, que allí es donde está el genio o, digamos, el conocimiento. Ahí nos demuestra el alumno el conocimiento. Así que sí, yo aliento esto. Eh, yo pasé tantas horas en las bibliotecas copiando para luego digitar porque no tenía internet, que hoy a veces siento envidia por mis alumnos cuando ellos pueden hacerlo y con esto ellos llegan a lugares y a pensamientos que yo nunca hubiera podido llegar. Así que, no, yo soy muy optimista en que esta pandemia en eso nos ha ayudado a abrirnos y, bueno, y a compartir más todavía. Bueno, ya creo que estoy excedida muchísimo, pero
Bueno, José, te felicito, me has hecho pensar mucho mientras hablabas. Parecida a la que pude escuchar con muchísimo deleite, tiene un detalle, una fineza, y lo detallado que fue su análisis, bueno, hace que sea una parceira perfecta para acompañar emprendimientos globalizadores, usado esto en modo generalizado, de nuestras instituciones educativas. Muchas gracias, Yesla, muchas gracias eh, a todos ustedes, a ti, Sara, bueno, eres una maravillosa académica Ok, con muchísima generosidad. Gracias a todos. muito bem. Muito bem, muito válidas as considerações da professora Teodora. E eu reitero o que mencionei na minha conferência pela manhã. Em minha opinião, a cooperação internacional, Teodora, de forma intensificada, é realmente uma das melhores maneiras de encontrarmos respostas inclusivas e inovadoras, além de justas, para as hipóteses levantadas para esse contexto atual que estamos atravessando. Acredito que nós podemos olhar, sim, a atual globalização com várias lentes, não é? Através de várias lentes. Alguns a veem como uma fábula, outros a veem de forma mais perversa, mas nós podemos, como educadores, criar uma outra globalização, né? Podemos criar uma globalização mais humana, construindo de fato esse novo mundo, essa nova sociedade com bases mais humanas. E as bases materiais desse período atual, entre outras, mencionamos em todas as palestras deste congresso, nesse primeiro dia. Uma delas é a unicidade da técnica, não é? A convergência dos momentos através da intervenção das tecnologias, não é? Hoje já não temos mais a delimitação geográfica do espaço de aprendizado, não é? E também, além de outros objetivos, servem ao serviço através de fundamentos sociais e políticos que estão sendo debatidos nessa contemporaneidade. Então, me parece que as condições históricas do fim do século XX já apontavam para essa possibilidade, e a atual situação imposta pela pandemia nos dá esse terreno ainda num plano empírico, não é? Mas no plano teórico nós já vínhamos discutindo essas tendências e também testando essas intervenções tecnológicas para a entrega do conhecimento. Então, nas circunstâncias atuais, nós vemos que realmente há diversas, vamos colocar assim, variáveis ainda indefinidas, e estamos buscando pistas através da discussão desses temas e da apresentação das ideias, das pesquisas, das iniciativas, com o objetivo de intensificarmos a cooperação internacional e promovermos essa educação do futuro, não é? Eu quero indagar ao professor José Flieger se ele tem alguma tréplica a fazer após as nossas colocações, e depois faremos as nossas despedidas para retomarmos amanhã com a nossa programação do dia 13. Bom, a verdad que no serían réplicas, serían algunos comentarios de lo que você, Sara, ha falado y Teodora.
una cuestión importante que tiene que ver con lo que yo estaba tratando de apuntar es que el siglo XIX en Occidente estaba vinculado con la iniciación de lo que se llama salud pública. Un libro muy importante que se llama Plagas y Povos de William McNeill, un estudioso historiador inglés. Él fala de toda la historia de Occidente vinculado a las dificultades que tienen que ver con los microorganismos en las guerras. Él tiene un punto de vista muy original. Dice, el hombre tiene un macro depredador que es el hombre mismo. Como decía Hobbes, más el hombre ha tenido muchas dificultades para desenvolver la conquista del mundo por el tema de la salud pública de las enfermedades infecciosas. Por eso a comienzos del siglo XIX comienza la medicina como vinculada a una política de Estado, la misma ciencia estadística se desenvuelve en ese periodo. Y el paradigma de enfermedades infecciosas que se desenvuelve, a la idea de vacuna. Ustedes saben que la vacuna es una práctica muy bella, tenía que ver con las enfermedades de viruela. Se conocía que el contagio voluntario podía mejorar la respuesta de un organismo ante una enfermedad. El sistema político de la salud pública comienza a desenvolver en el siglo XIX con las grandes ciudades de la industrialización. Y esa política se desenvolvió durante gran parte del siglo XX. Un problema que yo estoy olhando y que quería conversar sobre eso es que ahora Occidente, con la etapa de la economía financiera que ven, dice Teodora, que es fundamental, ha desinvestido en los sistemas de salud y el desenvolvimiento de Occidente, el desenvolvimiento de Occidente en relación a la posibilidad de contener el crecimiento poblacional y la circulación de personas. O sea, la gran peste de Londres se desenvolvió por la gran política comercial de ultramar de los ingleses. Entonces, en condiciones de desenvolvimiento global, desinvestir en la salud pública es algo poco viable en Occidente. Por eso yo acho que aquí hay un tema vinculado a la contingencia de la humanidad. ¿Por qué? Porque cuando você olha a las respuestas de los gobiernos, son respuestas medievales. Ellos han hecho la misma cosa que se hicieron en Londres antes de existir a medicina basada en la evidencia. Você escucha a los sanitaristas diciendo, medicina, mas la evidencia es que ainda no tienen un conocimiento del COVID-19 para poder tener políticas más basadas en la ciencia. Entonces, este tema tiene que ver con que el COVID-19 no es algo que se conoce recién. Hay muchas discusiones sobre que la OMS no tomó como gobierno de la salud pública mundial las medidas necesarias. Hubo algunas medidas precarias. Por ejemplo, aquí hablamos del uso del barbijo y se decía que el barbijo no era necesario. Y la necesidad de barbijo es un tema de sentido común, porque como uno no sabe si está con el COVID o no, contagiado, hay un chiste físico, decía Schrödinger, decía que a nivel cuántico no sabemos si un gato está vivo o está muerto. Y tampoco, ninguém sabe si uno tiene COVID-19 o no. Entonces yo en un grupo de sanitaristas, yo que soy filósofo, dije, ten que usar barbijo, porque você no sabe. Y usaron barbijo. Mas, una segunda cosa, yo brigué porque se recomienda el uso de la máscara de plástico, porque mi tesis de sentido común, no soy un sanitarista, es que a defensa de uno mismo, porque el barbijo
evita el contagio de otra persona, más para evitar el propio contagio, el barbijo. Y la máscara de plástico evita, la máscara, decimos aquí, de soldador, evita el contagio indirecto, porque usted no puede tocar su rostro sin, mientras está trabajando, y después cuando va a sacarse la máscara puede proceder a lavarse las manos. Esto es sentido común. Más yo tuve, ninguém aquí en Argentina explicó por qué se usa esa máscara de plástico. Entonces, yo acho que por las presiones políticas, por lo que dirá la OMS, muchos médicos aquí no decían públicamente lo que ellos sabían. Ahora estamos detectando enfermedad y hablando de 2 o 3 síntomas, cuando se sabe que hay 11 síntomas y que los más comunes no son ni la fiebre ni la tos. Entonces, aquí tenemos un problema donde la política ha precarizado la salud pública. Y lo que digo, Sara, y también Teodora, es que nosotros en Occidente, a comienzos del siglo XIX, tenía problemas poblacionales en crecimiento por el crecimiento de la industrialización. Hoy son mucho más complejos. Más gobiernos del siglo XIX tienen más responsabilidad política respecto a la salud pública de las poblaciones. Si nosotros no tomamos conciencia de eso, no solamente el gobierno, sino las personas, estamos en una situación muy precaria, porque ya los gobiernos de Oriente, ellos ya saben que hay otras pandemias en desenvolvimiento. Exacto. Porque no hay pesquisas suficientes sobre lo que se debe hacer con esas líneas epidemiológicas. Eso es un poco lo que quería enfatizar. Teodora, não sei se você queria falar. Não. José, tudo o que você disse não só está muito bem, mas é muito rico e dá para dar troca de ideias por um dia, não por 1 hora ou 2. Muito obrigado. É nosso hogar. Eu acho que sim, é nosso lar. Mas nós devemos compartilhar só este pouco espaço e fixar algumas incertezas, como dice Silas. Esto es lo melhor, porque para isso está o análisis universitário de la academia, para não fixar, mas para plantear incertezas que fazem o mundo pensar, porque está muito bem. Hoje, nem economistas, nem filósofos, nem advogados, nem médicos sabem o que fazer de aqui a 2 ou 3 meses. Ninguém. Os governos tampouco. Então, nossa responsabilidade é plantear isto. Perfeito, temos sim. Muitas incertezas, mas nós temos que tomar decisões. Esta é a oportunidade de nós tomar posições. O que quer dizer com isto? O que vai fazer em educação? Vamos fazer uma educação globalizada. O que quer dizer isto? Vamos abrir a telemática a espaços Schengen, a espaços medidos a nossa medida, a nossa intensidade. Eu estou dirigindo teses doutorais através da telemática. Estou muito melhor que antes. Perfeito. Muito melhor. Por quê? Porque tenho este intercâmbio como estou tendo com você. Em minha própria casa. Mira, bem-vindo. Estou em minha casa. Posso ter a liberdade, o tempo e sem limites de fixar o encontro a qualquer hora. Y esto no estaba permitido. Solo una cosilla solamente que yo quería enfatizar la importancia de la iniciativa de Yesla y de Sara y en general de esto, porque más allá de las dificultades que tiene la telemática y las preguntas que tenemos con el desempeño en educación, hoy en la situación de pandemia, es
um aspecto muito importante para integrar a subjetividade da pessoa com o mundo. Organiza o tempo das pessoas. Você sabe que quando as pessoas não estão fazendo algum trabalho, fazendo algo, há uma desorganização, há uma reação psíquica. Então, a importância que tem para os alunos, aí com as dificuldades da telemática, de poder ganhar, tem uma projeção temporal pessoal através do estudo ou do trabalho, é fundamental. Então, eu acho que, como sabem os que sabem de navegar, a veces los barcos hay que calafatearlos. Uno tiene que trabajar con el casco del barco en medio del mar. Mas si no lo calafatea, el barco se hunde. Y volviendo a la imagen del Titanic, nosotros tenemos que ser conscientes que hay riesgos en Occidente y que tenemos que mudar del interés, del interés económico solamente. Sim. Era esa idea y que, Sí. como decía un pensador, sí. No, está bien. Creo que Muito Sara Nuevamente, quiere concluir. sí, para que, yo decía y dejo a Sara, Sim, sim. para que haya historia, tiene que haber personas vivas. Si no hay personas vivas, no hay más historia. Solamente eso. Muito bem. Meus aplausos, professor Flieger. E eu quero acrescentar a essa reflexão uma contínua indagação nossa e de todos os demais docentes participantes desse congresso. Como avaliar o aprendizado do nosso aluno nessa modalidade remota e como identificar, detectar e mensurar a brecha que se está construindo na aprendizagem durante essa pandemia, pela intervenção forçosa da tecnologia, e dormimos como docentes presenciais e acordamos docentes online. Não foi assim? Então, como mensurar, como avaliar, é algo que eu tenho analisado, temos adaptado aqui no Grupo Educacional IESLA-EJUS os formulários de autoavaliação docente, seguindo as diretrizes da LDB, o repositório legal do Ministério da Educação. No entanto, no dia a dia, quais seriam as dicas que vocês, como docentes, na sua percepção macro, adicionariam à prática nossa como educadores para melhorar a nossa acuidade, a nossa percepção como docentes na identificação e obtenção de feedback no processo de aprendizagem nessa modalidade remota? E eu adicionaria a essa conversa, se a professora Aparecida ainda estiver conosco, eu gostaria de fazer essa etapa final. Estou, professora. Doutora, eu estou desesperada para saber se eu ia ter como falar. Querida Teodora, meu beijo para você. Você está cada dia mais linda, cada dia mais brilhante. Que honra, viu? Que honra. Doutora Sara, esse é o novo desafio que nós vamos iniciar. Primeiro, nós ouvíamos que nós tínhamos que inserir a tecnologia no processo ensino-aprendizagem. Pensa que bobagem hoje, né? Quando você tiver que preencher alguma coisa para o MEC, você não vai aceitar mais falar que você tem que pôr quais são as tecnologias. Consolidado brilhantemente. No entanto, tem uma etapa segunda, que é como fazer a validação do processo de ensino-aprendizagem, como eu mensurar esta aprendizagem e como eu avaliar essa aprendizagem. Então, entramos num patamar que é um recomeço do nosso processo. Nós encontramos a tecnologia mediadora. Agora, eu tenho que encontrar as metodologias que são adequadas
e que elas vão dar um parâmetro ao professor de como agir neste processo. Na verdade, cada um está fazendo tudo o que pode, mas não é por aí. Qual é o método ativo? Qual é o procedimento? De que forma que eu trabalho para que o aluno aprenda a aprender, para que a aprendizagem seja significativa? Então, nós estamos falando de uma articulação muito grande entre o que é síncrono e o que é assíncrono no processo. E como as instruções são desafiadoras para este aluno. O que eu avalio? Eu avalio um processo de ensino-aprendizagem desafiador e motivador, que eu tenha sempre um resultado com um produto, algo que aquele processo levou à reflexão, à transformação, a uma intervenção. Então, eu não tenho como não trabalhar com o meu aluno desenhando qual é esta nova metodologia para o meu professor e para o meu aluno. Que haja clareza, que a instituição tenha um posicionamento claro de que postura metodológica e postura avaliativa será utilizada e quais são os instrumentos metodológicos e avaliativos adequados. Nesta minha experiência de muitas décadas trabalhando com currículo por aquisição de competências, me é muito claro que há que ter um movimento de competência dentro de um processo. Sim. Quais são as teorias norteadoras? Como este processo ocorre e como eu tenho a certeza de avaliar o meu aluno para saber se ele tem o domínio teórico. A partir desse domínio teórico, eu estou num outro nível de complexidade do processo de ensino-aprendizagem, que é o quê? As relações teórico-práticas, onde que se aplica este conhecimento para que o aluno consolide. Então, que instrução, que movimento síncrono-assíncrono eu vou adotar como orientador ao meu professor e ao meu discente. Um terceiro movimento, e o mais complexo, e o que de fato a competência vai ocorrer, ela é pela problematização. É um grau máximo, onde há uma visão multidisciplinar e há um desafio para solucionar um problema. Então, a partir deste princípio metodológico, qual é a instrução para o discente? E qual é o projeto pedagógico institucional que vai surgir e se adequar a partir desse olhar, para que os instrumentos institucionais sejam claros e de domínio de toda a comunidade acadêmica. A partir daí, eu tenho como fazer as matrizes de referência para acompanhar o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem. Muito bem, muito bem. Professor Flieger. Sim. Gostaria de adicionar algum comentário a respeito sobre como identificar as brechas de aprendizagem que estão ocorrendo agora nesse período da pandemia, especificamente na educação superior, com base na sua experiência, no seu know-how como vice-reitor de uma conceituada instituição argentina. Gostaria de ouvir isso. Sim, eu acho que agora, nesse momento, estamos com muitas urgências. E que a primeira coisa tem que ver com lograr que o professorado tenha uma capacidade de utilizar a tecnologia. Estão desenvolvendo muitas tecnologias com sentido de oportunidade. As plataformas agora de acesso se han multiplicado. Y eso en un sentido es bueno también.
yo acho que hay un tema de alfabetización digital también, ¿no? Porque a veces nosotros con la tecnología no sabemos cómo establecer el trabajo con los estudiantes. En marco de la pandemia, vuelvo a repetir, una situación muy particular. El alumno, yo acho que precisa continuar estudiando para tener una ligación con el entorno social y con su proyecto de vida. Entonces, yo lembro de una clase que estaba dictando con estudiantes que intercambiaban. Nosotros pasamos de una plataforma a otra para hacer una conversación más informal. Y entonces una estudiante le dice una estudiante, dice, hace mucho que no te que olho a você. Entonces, los estudiantes mismos buscan comunicarse a través de las clases, porque están muy aislados. Entonces, la situación de pandemia es una situación muy particular. Yo acho que el desempeño de los estudiantes va a ser bueno porque están muy implicados a nivel vital con responder a una situación que si no es de un mutuo empobrecimiento subjetivo. Mas el tema es madurar esta situación. Tenemos que lograr que el profesorado empiece a madurar, no solo tecnológico o con diseño curricular, como decía la profesora Aparecida. También hay que ver la oportunidad que tiene para el desenvolvimiento del trabajo, del intercambio a nivel internacional. Yo hallo como un síntoma en el documento que pasé de IESAC UNESCO, que digan que esta situación iba a apostar a la internacionalización. Cuando está esta posibilidad de estar en red, nos acerca también, en algún sentido, a otros profesores. ¿Sí? Nosotros creemos también que hay aquí una idea conservadora del sistema de educación, que tenemos que tratar de movilizar. La profesora Aparecida hacía algunas referencias muy interesantes sobre la complejidad de los sistemas finales de aseguramiento de la calidad. Y nosotros sabemos que ese aspecto necesario para garantizar el investimento, que algún resultado de investimento, también es un tema protectivo de prácticas ya demasiado bellas en el sistema académico, conservadoras. Y está claro que el mundo está mudando mucho fuerte y la educación superior hoy tiene un papel diferente a la Universidad de los Abogados latinoamericana, donde lo que se hacía era formar élites. Hoy por hoy, la proyección personal de todo individuo tiene que acceder a la educación superior y hay que trabajar con brechas que tenemos a nivel cognitivo. Porque yo hallo también que es un savoir-faire de todos los docentes que venimos de una generación que ahora hay más diplomas pero menos formación. Es decir, las personas antes tenían una formación de graduación y llegaban al doctorado, más las personas estudiaban mucho, era muy natural. Por ejemplo, las grandes bibliotecas que tenemos nosotros ilustran un poco una práctica de relación al conocimiento. Por eso yo decía, una pregunta que tenemos, ¿cuál es la relación con el conocimiento de los alumnos? Esta idea de esta relación vital con el conocimiento y la práctica profesional. Todo eso hay que repensarlo, ven. Yo hallo que las nuevas, hago una reflexión aquí filosófica. En el Fedro de Platón, siglo IV antes de Cristo, Platón decía que las personas que la escritura era como una droga. Las personas leían textos y pensaban que conocían mucho, mas no sabían en qué situaciones fueron generados esos textos. Y decía que los jóvenes quedaban embriagados por los textos de los poetas. Por eso Platón tenía esa idea de que los poetas eran peligrosos para la ciudad porque la práctica del discurso tenía que estar en el ágora, en la práctica cotidiana. Yo hallo que Occidente pudo apropiarse de la escritura con la invención de la imprenta. Y tardó muchos cientos de años, miles de años. Nosotros estamos recién aprendiendo con las nuevas tecnologías.
y tenemos que hacerlo en profundidad, empezar a trabajar con las personas, cuál es la relación del conocimiento, la situación práctica, cómo transmitir, cómo lograr que haya una familiaridad comparable, que las personas que nos desenvolvimos en la época de Gutenberg, del libro, amamos los libros, nos gusta el olor del papel, tenemos una relación de afecto que es básica en el conocimiento. Yo no digo que un ebook no pueda ser tan amable como un libro, digo que hay que desenvolver esa relación, que no sea solo una relación de sufrimiento. Y esto yo pienso que está por verse, porque cuando pasaban el cuadro las personas, al no tener ebooks, tener laptops, las prácticas de tecnología son mucho ligações muy breves, pequeñas, poco sustanciales. Si nosotros miramos el uso del tiempo de las personas con la tecnología, no son usos reflexivos. Entonces yo digo, a una tarea de larga duración y reflexiva de los docentes para incorporar ese uso que sea sustancial, porque es la manera en que, por supuesto, el libro impreso fue un gran salto y que posibilitó la ciencia moderna. Hoy tenemos un desafío muy importante porque las tecnologías tienen mucho potencial, más ainda ni profesores ni alumnos tienen esa relación tan productiva en general, no digo que ninguém tenga eso. Era esa un poco la idea. Muito bem. Professora Teodora, com suas considerações finais, por gentileza. Creo que la relación con el conocimiento se da hoy igual que con el libro en papel. Yo soy producto del libro de Gutenberg. Pero veo que hoy mis discípulos... Meus discípulos, tenho vários, eles encontram conhecimento por meios, pelo computador, e eu não estou de acordo que eu não possa avaliá-los. Eu sim posso avaliá-los. E tenho boas discussões pelo computador e posso avaliá-los. E eles podem me avaliar também. Porque a avaliação do professor também é importantíssima. Todos sabemos e lembramos que em algum momento nós tivemos... Sentó y leyó un libro. Pésimo, horrible. Eso hoy ya un profesor no lo puede hacer. Tiene muchos desafíos gracias a que lo están viendo muchos y grabando desde este modo. Así que para mí el uso de instrumentos telemáticos en la educación, especialmente en la educación superior, es un avance que no debe diseñarse, que debe desenvolverse con fuerza. Y vamos a frente. Pero quiero traer una anécdota al apuntar algo que este medio telemático puede no tener. Mi hijo hizo su tesis doctoral, hizo los créditos de su tesis doctoral con colegas brasileños. Y su tesis doctoral, que fue juzgada en Argentina como brillante, sobresaliente, se fundamentó en el intercambio que tuvo con esos colegas brasileños durante los intervalos, en la cena con una cerveza a la noche, es decir, la socialización del conocimiento entre los propios alumnos. Eso es
algo que puede faltar a estos instrumentos telemáticos. Realmente el aprovechamiento de la relación social entre los alumnos. Y yo he asistido a muchísimos encuentros, tanto en Brasil como Argentina, de doctorandos, y esos encuentros eran magníficos para la reflexión que está reclamando José Fliger. Y ese es un elemento que aún los medios telemáticos no pueden brindar. Esta socialización es productora de reflexión, es productora de ideas, es productora de debates más intensos todavía que los dados compartir reflexiones. Nada más. Y muchas gracias. Teodora, que prazer, viu? Me sinto honrada, quase vou ajoelhar aqui por você. E no sentido da avaliação, quando se trabalha com os métodos ativos, e eles são atinentes dentro de uma metodologia definida, clara, para o professor e o aluno, a avaliação ela faz parte tanto do professor e o aluno, porque a mensuração do processo ensino-aprendizagem. Esse processo ensino-aprendizagem, ele vai, num determinado momento, envolver professor e aluno. Então, a autoavaliação docente, a autoavaliação discente e os envolvidos no processo faz parte da finalização de cada conceito, abordagem dada. Posterior a isso, o que nós temos? O portfólio do aluno e do docente em conjunto, numa retroalimentação do processo, onde cada um define o que foi correto. Perdi. Aparecida. Seu microfone. Perdi. Seu microfone. Aparecida. Bem, como ainda temos audiência, podemos prosseguir temos uma boa parte dos participantes conectados conosco. Enquanto a Aparecida retorna, eu entendo o seu ponto de vista, Teodora, no sentido de que este é um momento de permitirmos que a realidade aconteça, que experimentemos as plataformas, precisamos vivenciar dia a dia, a cada dia um novo panorama, não é? Se apresenta a realidade de viver um dia de cada vez, é a concretude que temos, não é? Então, eu compreendo sua colocação nesse sentido de que o momento é um momento de experimentação. E também compreendo a professora Aparecida, que já passou pelo Ministério da Educação, pelo INEP, que é o órgão de avaliação de cursos superiores, o órgão do MEC, integrado ao MEC, responsável pela avaliação dos cursos superiores no Brasil, responsável pela avaliação, reconhecimento ou descredenciamento. Então, ela tem esse know-how do departamento regulatório do MEC. Por outro lado, essa educação não pode deixar de ser regulamentada, mas há que se falar também de uma flexibilização e de uma atualização no sistema de regulação do ensino superior. Isso não apenas
para a realidade brasileira, mas para a realidade latino-americana, né? Para a realidade da América Latina. Eu acredito, acompanho bem a legislação da Argentina e sei que o Ministério da Educação argentino também carece de alguma atualização no sistema de regulação nacional dos cursos. Não é assim? Então, é necessário fazermos um equilíbrio nessa avaliação e, enquanto instituição, darmos os direcionamentos, enquanto coordenadores, enquanto diretores, gestores, nós temos como congressistas todo esse perfil de público-alvo nos acompanhando. Agirmos com parcimônia, com equilíbrio, mensurando, apalpando, avaliando, não é? Quando eu falo apalpar, é no sentido de estabelecer uma conexão de empatia, de cuidado, de zelo com esse momento, por ser um momento de experimentação, não é? E vamos registrando os nossos achados, as lições aprendidas, e ao final precisaremos sim oferecer soluções para as brechas que já estão sendo detectadas, não é? E essas seriam as minhas palavras, as minhas considerações finais a respeito deste painel da tarde. Fiquem à vontade para fazerem suas conclusões e depois vamos nos despedir. E vocês já estão convidados, invitados a permanecer conosco no dia de amanhã. Teremos outras conferências significativas, relevantes, que nos auxiliarão na elucidação dessas temáticas tão complexas. Muito obrigada. Flieger? Teodora? Sim. Não, eu acho que você pode ver que estamos aqui. Amanhã Aparecida, muitas saúdes, Aparecida. Muito obrigada, Teodora. Estava finalizando com você o portfólio de docente discente, né? É uma riqueza muito grande no processo ensino-aprendizagem, aí desconectou, mas é um prazer, esse evento está sendo maravilhoso, parabéns. Essa convivência hoje, se não fosse a pandemia, seria bastante complexa. E estamos aqui evoluindo, nunca se aprendeu tanto, um momento de tantas ofertas, de tantas reflexões, realmente, em todos os aspectos, nós não vamos sair os mesmos, pela dor e pelos avanços, pela alternativa. É isso que faz o ser humano ser ser humano. Ele supera os desafios e sai fortalecido, inova, e as perspectivas são de dor, mas também de inovação, de um novo olhar para tudo que nós fazemos. Ok, Aparecida. Obrigada. Muito bem. Eu não sei se você pôde me acompanhar, Aparecida. Acho que você ficou um tempinho desconectada. Eu procurei fazer uma finalização do debate que você estava travando com a Teodora. Teodora, você quer prosseguir no tema com a Aparecida? Fique à vontade. Não, eu acho que estou totalmente de acordo. Concordo com a Aparecida. Gosto muito do encontro, porque é comum este olhar de ver a pandemia como uma oportunidade para a academia universitária. Por suposto que nós damos respostas agora com um uso que pode ser experimental, mas deste experimento vamos achar coisas muito positivas para implementar no futuro. E como a Aparecida disse, eu estou em Buenos Aires,
José está en Buenos Aires, mas nós não podemos falar entre nós porque estamos isolados. Menos ainda com Aparecida, com você e todo. Mas, olha, que isto é possível graças a la resposta que os seres humanos sempre damos a qualquer calamidade. Sempre para frente. Vamos, damos uma resposta. E felicito a Yesla por este encontro. Agradeço poder olhar novamente a outros amigos através deste encontro. E amanhã estaremos aqui. Professor Flieger. Sí. Bueno, yo lo único que podía agregar es que nosotros debemos intentar ser innovadores. Hay a veces en los planteos técnicos de la educación una cierta inercia que no ve la evolución real, tanto de los docentes como de los discentes. Pedro, presidente de IESAL, decía en su ponencia que el aula inversa no siempre encuentra alumnos activos, ¿sí? Nosotros tenemos un gran desafío entonces de aplicar ciertas concepciones pedagógicas a situaciones muy masivas como la que estamos viviendo hoy, pero las que además se van presentando a la medida que la educación a distancia se masifique, ¿sí? Esto es un gran desafío. En situaciones experimentales acotadas, profesores con dedicación exclusiva tienen muy buenos resultados. Yo he charlado con gente de la UNED de España, la Universidad de Educación a Distancia, pero la experiencia de masividad que hoy tenemos es inédita y no tenemos instrumentos, más que instrumentos improvisados, para ponderar mínimamente lo que está ocurriendo. Lo que sí, yo digo esto, lo comentaba mi comenté es que podemos ser ciegos a las oportunidades, porque creo que a veces lo digo como gestor, con un poco de sentido del humor, hablo, muchas veces el intercambio es mucho turismo académico y algunas conferencias. Entro para intercambiar en reuniones, como lo destacaba Teodora Zamudio, ¿sí? Que a veces el encuentro entre académicos de diferentes países, la visita, permite intimar y conversar sobre temas y empezar a obtener conocimientos muy finos. A mí mi estadía en Brasil me permitió conocer muy bien el sistema brasileño y no lo hubiese podido hacer solamente leyendo documentos y legislación. Lo cierto también es que uno podría también complementar eso con la educación a distancia y mantener contactos permanentes entre culturas académicas. Entonces, que en esta situación este documento emitido por IESAL diga que se va a postrar, me muestra que hay una cierta inercia en los mecanismos tradicionales. No podemos permitirnos eso porque este es un gran cambio, y yo destaco esto. Probablemente el intercambio físico se detenga en gran medida porque lo que se está viendo es que el sistema sanitario internacional y la investigación clínica están en un punto muerto en el sentido de que ahora se puede encontrar la vacuna, pero si este proceso deberemos ser más reflexivos en la cuestión del intercambio de personas, ¿sí? Porque una anécdota es que nuestro ministro de Salud, que es una persona, un buen sanitarista, el doctor Ginés González García, había dicho que como era en China, probablemente esto iba a tardar en llegar, ¿sí? Y esto tiene que ver con la experiencia limitada que tenemos con la idea de la globalización. Entonces quizá
una persona no necesariamente quiera estar viajando permanentemente en avión, porque antes solo aparecía lo que, digamos, tiene de glamour el viaje. Hoy aparece una faceta inesperada, que tiene que ver con la realidad de los riesgos, ¿sí? De los aspectos no controlables de este gigantesco intercambio de personas a nivel mundial. Entonces yo creo que las nuevas tecnologías dan una alternativa para seguir avanzando en la internacionalización, aunque no se puede avanzar necesariamente la cantidad de personas movilizadas por las vías tradicionales. Y yo lo que reflexiono es sobre la inercia del sistema universitario, que a veces en las grandes instituciones es muy conservadora. A lo mejor instituciones más jóvenes como en la que yo participo, o IESLA, tenemos una idea más emprendedora de renovar los procesos y se pueden abrir puertas. Por eso a mí me parece una gran oportunidad poder participar en este congreso sentado en mi escritorio. No necesariamente quiere decir que no quiera viajar y hacer encuentros presenciales, pero esto nos va a permitir un acercamiento, y no veo que esta situación necesariamente vaya a postrar la internacionalización. Sí, lo que veo, de hecho, Alemania está financiando la continuidad de nuestro programa binacional entre la Universidad de Mainz y UCES, poniendo dinero para mejorar el sistema a distancia. Entonces, yo temo a las tendencias conservadoras de lo que llamaba Barton Clark la oligarquía académica, ¿sí? Y me parece que estas oportunidades demostrarían que podemos lograr una cultura académica más internacional, más comprensiva de los modelos, y avanzar en una integración necesaria a nivel regional y mundial. Y esto me parece que el intercambio de experiencias más cotidiano lo abren las nuevas tecnologías, y el hecho de que directivos como de instituciones estemos habituados ya a utilizarlas. Mejora los encuentros. Entonces yo siempre digo, hay que investigar, utilizar las herramientas que tenemos y ser innovador en otras. En esto vuelvo a citar a Pedro. Innovar no significa innovar en las cosas que se hacen otros, sino innovar de modo original, tratar de buscar una cierta originalidad de acuerdo a las disciplinas, las regiones, los desafíos que cada institución universitaria o sistema universitario tienen por su localización y por el perfil de la comunidad en la cual ellos trabajan. Era esa mi reflexión. Extraordinário, muito lúcidas as suas colocações, professor Flieger. Estamos em sintonia e já me sinto um pouco cansada, estou desde as 10 horas da manhã conectada e dirigindo, presidindo esse congresso, e já me sinto recompensada por todo o aprendizado produzido, difundido, e vejo a dimensão exponencial e o alcance que todo conhecimento agregado está proporcionando neste momento e continuará se multiplicando no porvir, não é? Então, meu muito obrigada a vocês, professora Teodora, professor José Flieger, professora Aparecida, aos demais conferencistas anteriores, e desejo a todos os participantes uma ótima noite, um bom descanso, a nuestros hermanos argentinos, una buena noche. Muito obrigado. Muito obrigada. Amanhã estaremos conectados. A partir das 10 horas da manhã teremos 2 conferências internacionais. Seguiremos a nossa programação oficial. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite a todos. Muchas gracias. Boa noite a Obrigado. todos.